Aquí estamos de nuevo en la cátedra Moles Caubet, el espacio digital del Instituto de Derecho Público, que conjuntamente con Universitas Fundación ha escogido esta fórmula para exponer los avances de las investigaciones de sus miembros, como en este caso el día de hoy. Carlos Luis Carrillo es uno de los eternos miembros del instituto desde que entró a la universidad a estudiar, pues ya desde ahí se ha mantenido. Y bueno, a veces hemos tenido también otras personas invitadas, siempre personas muy cercanas al instituto, por su interés común con el derecho público, con el desarrollo del conocimiento en materias de derecho público. Y el nombre, pues, voy a decir una cosa que todo el mundo sabe, pero que nunca está de más repetirlo, que hace homenaje, es un homenaje al profesor Antonio Moles Caubet, quien fundó el Instituto de Derecho Público hace 60 años por allí, y le dio su configuración inicial, le dio su impulso, y lo conformó de tal manera que fíjense ustedes hasta dónde ha seguido yendo. Ya el profesor Moles Caubet no está con nosotros hace muchos años, pero su impronta pues queda allí y bueno, eso es lo que siempre queremos recordar. Él era, digamos, muy dado a que se divulgara el conocimiento del derecho público. Esa era una de las funciones iniciales del instituto, coadyuvar en la investigación, ayudar a los tesistas, a los que estaban preparando investigaciones de derecho público, pero luego el propio instituto entonces comenzó a tener sus propios investigadores y así hace. Y canales de divulgación como publicaciones, etcétera, y hoy en día estos canales internauticos como la plataforma de Universitas Fundación. Bueno, en la semana pasada, como ya se avisó, en su momento no pudimos tener la sabida reunión del primer miércoles de cada mes por razones de salud, pero pues a Dios gracias, menos mal, pues que ya eso fue superado y aquí tenemos entonces a Carlos Luis Carrillo, quien nos va a hablar hoy sobre un tema que a él le interesa mucho, pues y le ha dedicado innumerables charlas, conferencias, artículos, el tema de la potestad sancionatoria, ¿no? Y sobre todo en materia disciplinaria. Entonces él justamente nos va a hablar hoy de esa relación entre la potestad disciplinaria, la potestad sancionatoria administrativa propiamente dicha y la potestad sancionatoria penal, pues el ius puniendi, en definitiva, general del Estado, pero que adquiere diversas manifestaciones. Mientras yo estaba pensando en esta charla que hoy nos va a dar Carlos Luis, hacía memoria pues, de las primeras veces que yo me enfrenté como estudiante inicialmente y después ya como investigador a este tema y después como juez, porque esto tiene importancia no solo teórica, sino también práctica. Al tema de la relación entre las sanciones administrativas, las sanciones disciplinarias, las sanciones penales. Entonces, hacía un poco un recuento, ¿no? O sea, la primera vez que yo oí de estas sanciones, el profesor, uno de mis profesores de Derecho Administrativo, Alan Bruer Carías, Gonzalo Pérez Luciani, y los libros de Eloy Lares Martínez, bueno, resolvían muy rápidamente el tema de las sanciones administrativas. La potestad sancionatoria administrativa no tiene nada que ver con la sanción penal. La sanción penal la estudian los penalistas. Pero esto es derecho administrativo y derecho administrativo es una cosa muy distinta al derecho penal. Y como estudiante uno acepta rápidamente la explicación porque es que desde que empezamos a estudiar sabemos que penal es penal y administrativo es administrativo y civil es civil. Olvidándonos un poco que penal es derecho público, porque el derecho penal lo que hace es regular una función del Estado, la función sancionatoria que por vía jurisdiccional el Estado ejerce. Y bueno, y el derecho público en general es justamente el derecho que regula las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, pues las funciones del Estado. De tal manera que el derecho penal es derecho público también.
en nuestra estructura organizativa de la Universidad Central hay una diferencia orgánica muy clara. Pues los institutos de investigación, uno es de civil, de privado, otro es de derecho público, otro es de penal. Son ramas distintas, completamente distintas, ¿no? Pero en las chiquiticas, cuando nos ponemos verdaderamente a analizar la propiedad de las palabras y de los conceptos, vemos pues que efectivamente el derecho penal es un derecho público, muy especial si se quiere, pero es derecho público. Y entonces allí me surgía a mí el cuestionamiento que muchas veces me ha saltado de qué es lo que en definitiva diferencia, sobre todo las sanciones penales de las administrativas propiamente dichas. Las disciplinarias de repente tienen como una característica un poco más precisa, pero las administrativas, diferenciarlas de las penales a veces cuesta, porque el contrabando es un delito, cuando pareciera que es una infracción de tipo administrativo. ¿Por qué el declarar tardíamente el impuesto es un delito? Cuando lo es. Porque en realidad es una infracción contra una actividad de la administración. Pues ahí el interés protegido pareciera ser, pues, más bien, más que de la colectividad, el de la administración. Bueno, no sé, son dudas que le surgen. Bueno, entonces hay temas prácticos, les decía yo que alguna vez tuve yo que ver como juez, que era cuando una sanción administrativa o la apertura de un procedimiento disciplinario o administrativo era impugnado porque se estaba violando el non bis in idem. Ya yo fui sancionado porque me destituyeron, entonces fui sancionado administrativamente. ¿Cómo es posible que ahora me vengan a aplicar una sanción disciplinaria o viceversa? O yo fui acusado penalmente, fui absuelto y ahora resulta que me están abriendo una averiguación administrativa, me están haciendo non bis in idem, ya eso fue juzgado. Cosa juzgada. Bueno, había que analizar efectivamente si es lo mismo, pues, o sea, si en realidad una sanción administrativa no hace más que repetir lo que de una manera menos grave que lo que la sanción penal hace. Bueno, todas esas dudas las tienen, son legítimas, otras son un poco ingenuas, y hoy pues un experto en la materia como Carlos Luis Carrillo nos va a hablar de ellas y bueno, nadie mejor que él, de verdad, pues, les repito, pues una persona que ingresó como estudiante al Instituto de Derecho Público como auxiliar de investigación y se mantuvo allí, siempre se ha mantenido, a pesar de que, bueno, él tiene hoy en día pues una carrera docente mucho más extensa que la simple Universidad Central de Venezuela, porque imparte clases en universidades del Perú. Creo que la semana pasada como que estabas dando una clase ahí, bueno, por vía digital, ¿no? Pero a veces las hace de manera presencial. También en Colombia, varias universidades colombianas tienen mucha relación pues con el mundo académico en Perú, creo que en México también. Así que bueno, además la Asociación de Derecho Disciplinario, pues también tú creo que fuiste el fundador o uno de los fundadores, dirigente de esa asociación. Así que bueno, esperamos con mucha interés y expectativa pues, las claras explicaciones que nos va a dar Carlos Luis. Te oímos entonces, Carlos Luis. Conecta tu micrófono, Carlos Luis. Ajá. Okay. ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí, ahora te oímos perfecto. Bueno, perfecto. Buenos días a todos los asistentes, quienes decidieron venir y pudieron no hacerlo. Bueno, agradecimiento a Dios primero que todo porque estamos en esta situación totalmente complicada de agravamiento sanitario. El profesor Urdaneta, agradecimientos también por la invitación como director de nuestro instituto y los profesores que se encuentran aquí en el aula Zoom que yo estoy viendo, el profesor Carlos Huefe y muy particularmente a mi profesora Ana Elvira Araujo, que fue mi profesora de Derecho Administrativo cuando estaba en mi tierna formación en la universidad. Antes de empezar a hablar la conferencia, quería dar una muy breve palabra, una pequeña referencia a la desaparición física del profesor Alfredo Arismendi.
Este creo que es la primera vez que nos reunimos justamente después del deceso del profesor Arismendi, a quien tuve la oportunidad de conocer por casi 34 años, desde el momento justamente que yo era estudiante, como hizo referencia el profesor Gustavo Urdaneta, y cuando fui pasando asistente de investigación y después como docente por concurso en el instituto. En el año 2008 tuve la responsabilidad por designación del Consejo de Facultad de tener el privilegio de ser coordinador del libro homenaje que se hizo al profesor Alfredo Arismendi, y en esa misma ocasión, efectivamente, por esa responsabilidad escribí la presentación del libro, ¿no? Yo quería leer solamente 2 párrafos de esa presentación como un homenaje a Alfredo, simplemente porque creo que refleja, bueno, en aquella oportunidad, hace 13 años atrás, reflejaba mi opinión, y creo que hoy es una reivindicación, ya que no lo tenemos entre nosotros. En aquel momento decía que a través de casi 20 años, hoy en día 34 años, he conocido al profesor Alfredo Arismendi, y en todas sus facetas de docente, investigador, director, compañero y amigo, en donde siempre ha habido rasgos constantes, indelebles, en su estable personalidad, caracterizada por su afable sencillez, afectuoso trato, dedicación a la formación universitaria y su excelente disposición a la fluidez de ideas y proyectos. Quizás como pocas personas, Alfredo es uno de los ejemplos del gentilicio oriental y del emblemático margariteño, a quien permanentemente lo ha distinguido su buen humor y accesibilidad sin discriminación con todos quienes forman parte de la comunidad universitaria. Obviamente que en aquel momento, 47 años de entrega cotidiana a la universidad, hoy en día, este año creo que llegaría a los 60 años de dedicación a la universidad, ha ejercido múltiples cargos, destinos y encomiendas importantes de la administración universitaria. Sin embargo, estas líneas no pretenden hacer una enumeración taxativa de sus logros curriculares, labrados con gran esfuerzo y dedicación constante. Estos breves párrafos y estas palabras que estoy diciendo el día de hoy están particularmente dirigidos a exaltar la esencia singular de uno de los seres humanos cuya modestia, paz individual, trato igualitario, desprejuicio y su ejemplo a seguir por su consecuente dedicación a la universidad. Creo que con estas pocas líneas es un pequeño homenaje al profesor Arismendi, que no se encuentra con nosotros, y describe nítidamente quién era para nosotros Alfredo Arismendi. Mi salud y condolencias a sus familiares, muy particularmente a Alfredito. También las condolencias al profesor Manuel Rachadel, porque también me enteré que ayer su hermano Juan José Rachadel también murió. Bueno, dentro de esta situación complicada vamos a tratar de ahora sí arrancar la conferencia. Como ya advirtió muy bien planteado el profesor Gustavo Urdaneta, voy a hablar de las modulaciones del poder estatal sancionador. Fíjense que este tema para mí siempre ha sido inquietante, porque realmente hoy voy a dar un enfoque diferente al que tradicionalmente he manejado, porque justamente creo que uno de los temas, este tema escogido, realmente tiene una altísima nivel de acrisoladas discusiones y es muy controvertido. Solamente voy a anunciar esto como una parte introductoria, porque lo voy a tocar a lo largo de la conferencia, en los próximos 40 minutos, 45 minutos. Y fíjense que sobre la modulación del poder estatal sancionador, existen una cantidad de fricciones a nivel doctrinal, inclusive legislativo, que son las particularidades del derecho comparado, discusiones que se dan sobre el fundamento y el origen, a partir si existe realmente un origen común en el ius puniendi único o si realmente no es único. Eso lo vamos a analizar un poquitico. Discusiones en torno a si hay traslación o no de desarrollo, de contenido, de explicaciones entre plataformas sancionatorias, como bien aclaró el profesor Gustavo, la idea de trasladar algún tipo de desarrollo doctrinal, y algunas personas hablan de principios y de desarrollos propios del derecho penal al derecho administrativo y al derecho disciplinario, los cuales son 3 expresiones totalmente diferenciadas, plataformas de lo que pudiera ser ese ejercicio del poder estatal sancionador. Por otra parte, también hay una nueva vertiente que
pretende también establecer reparos y observaciones en torno a la posibilidad o no de la aplicación principista. Esto quiere decir que los principios del ámbito fundamental, si realmente son trasladables y si limitan al legislador y mucho más al ámbito reglamentario, a las normas sublegales, en relación a la posibilidad de que esos principios de orden fundamental establecidos en el seno fundamental de la Constitución y en normas que están fuera de la Constitución, pero que también se entienden como normas fundamentales, como las provenientes del control de convencionalidad, reducen o no el campo de acción natural para que el legislador le dé morigeraciones a esa potestad particular, en este caso a la administración pública, para ejercer su poder sancionador. Esto lo vamos a detallar después rápidamente en detalle. Asimismo, fíjense que es tan complicado esto que también hay discusiones sobre si es necesario o no la viabilidad, esto sobre todo en otras latitudes, la viabilidad de una codificación única para todo lo que tiene que ver con el derecho sancionador, no ya desde el punto de vista penal, pero obviamente el Código Penal sería esa codificación única para el poder que va a establecer la regulación de sanciones vinculadas a la libertad individual, sino las que están referidas al ámbito de la potestad administrativa sancionatoria y a la disciplinaria. Estoy reiterando en esto, pero después le voy a hacer una disección casi quirúrgica para entender que son totalmente diferenciables estas expresiones del poder sancionador. En España, por ejemplo, existe esa codificación única. Se han establecido normas que se dirigen hacia esa formulación, mientras que en Latinoamérica, en Perú y en otras latitudes, existen discusiones si realmente, y en Chile sobre todo, si realmente eso es beneficioso, si realmente se puede hablar de un derecho administrativo sancionador común. Hay algunos autores que niegan ese precepto, autores chilenos, por ejemplo Raúl Letelier, que quizás más reactivamente plantea la idea de negarse a que haya una codificación única porque debería ser dependiendo del legislador, inclusive abriéndole una compuerta un poco delicada al reglamentarista, en este caso al poder de establecer normas sublegales, a generar modulaciones para primar el interés público, en este caso protegido, el interés general, a través de unas regulaciones inclusive que pudieran generar flexibilización del principio de legalidad sancionatoria y de otros principios que son reguladores en este campo particular. Las discusiones no se agotan aquí, también hay discusiones si hay comunidad entre las reglas y las interpretaciones entre cada una de estas grandes plataformas. Y por último también existe la acrisolada discusión en torno a si realmente se pueden atenuar o no los contenidos concebidos en los principios de la legalidad sancionatoria, de las normas fundamentales, inclusive aquellos que provienen del control de convencionalidad, que son parte ahora integrantes del ordenamiento jurídico por un diálogo jurisprudencial que debería ser entre lo que provenga de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tribunales, obviamente, constitucionales y tribunales nacionales en ese vaivén medular y pendular que debería haber entre los jueces nacionales y obviamente los pronunciamientos que provengan de la Corte Interamericana. Bueno, esto termina concluyendo en una última discusión también en torno a si es posible o no la autohabilitación de potestades sancionadoras a través de compuertas desde el punto de vista también del orden sublegal. ¿Qué quiere decir esto? Que si es factible que el legislador habilite con una norma de delegación en un reglamentista para que el reglamentista toque y amplíe su esfera de atribución de poderío sancionador y efectivamente pudiera tocar esta áreas. Fíjense que esto son discusiones que van a tener una cantidad de situaciones que son importantes tomar en cuenta, pero hay que partir de que hay tres plataformas totalmente distintas. Bueno, para ello tenemos que hacer un esfuerzo muy comprimido de explicar de dónde surge la idea del poder, de dónde surgen las normas que generan un orden público en la sociedad y que efectivamente hay unos mandatos
que generan imperativamente ceñir conductas hacia eso, el supuesto derecho esperado del comportamiento que se supone que está dentro del marco de la legalidad. Y efectivamente, ¿qué sucede cuando hay desviaciones a esos parámetros conductuales para que se pueda infligir, para que se pueda imprimir un castigo, una sanción por generar una infracción, un ilícito, un incumplimiento que, dependiendo de cuál de estas plataformas, va a tener distinta denominación? No siempre se ha entendido la idea de la potestad pública como la entendemos a partir del Estado moderno, entendiendo como una titularidad del poderío que tiene el Estado para generar una acción que lo otorga directamente y expresamente el ordenamiento jurídico, y que no deviene una relación jurídica singular. ¿Por qué? Porque son contenidos abstractos que no resuelven pretensiones concretas, pero que sí permiten crear, modificar, extinguir situaciones jurídicas individuales. Eso es lo que genera como contracara, es que de alguna manera se va a generar una relación de sujeción sobre los destinatarios del ejercicio de ese poder público, y esto históricamente ha tenido distintas modulaciones porque no siempre ha sido a partir del ejercicio de la explicación racional. Para resumir la idea del Estado moderno, bueno, ese estatus legal que sin lugar a dudas proviene del ordenamiento jurídico, que solo persigue interés general, de alguna manera siempre da el otorgamiento de estas potestades que van a ser inalienables, irrenunciables, que son imprescriptibles, que aunque están limitadas en algunas ocasiones por figuras como la caducidad y la prescripción, pero que de alguna manera son inmodificables por el titular en virtud del axioma de la conducta pública, pues. Entonces esto va a atribuir unos poderes unilaterales, exorbitantes y coactivos. Sin embargo, no son poderes unímodos, están sometidos al campo de la legalidad y como atribución, como principio genérico de legalidad, el que todo órgano del poder público debe tener una norma que le atribuya competencia para poder realizar esa conducta, y la legalidad sancionatoria, que es una derivación particular del principio de legalidad que genera unas consecuencias que después vamos a revisar particularmente sobre 4 plataformas. Fíjense que cuando hablamos de ese poder sancionador, tenemos que tocar en esta parte de nociones introductorias, bueno, la idea de la sanción como flagelo, como castigo, como indudablemente la posibilidad de inferir un reproche con una respuesta ablatoria que va a generar disminución de una esfera jurídica, obviamente tiene un contenido negativo o de gravamen, y que dependiendo de la visión, porque hay 2 visiones de manera doctrinal, una visión retributivista en relación a lo que está típicamente tasado en esa regulación y graduado en una norma de rango legal, de una conducta reprochable se va a generar un intercambio de mal por mal, atribuir la posibilidad que el Estado, en ejercicio de la violencia legítima, puede infligir un mal hablatorio como secuela de una conducta que era ilícita, eso atribuido por un reparto de competencia. Esa es la visión retributivista, pero también hay una visión funcionalista en el sentido de que las normas, para que el mandato implícito en una norma de conducta sea realmente verificada y sea llevada a cabo por los destinatarios, debe tener impresa la reverencia eventual de una coercibilidad. La coercibilidad no es otra cosa que la posibilidad lógica de que le pudiera aplicar una sanción ante el incumplimiento del mandato. Y esto no es otra cosa que lo que conocemos de los estudios del maestro Kelsen, donde hay una norma que establece una conducta y si no se realiza esa conducta, entonces generaría el ordenamiento jurídico un mecanismo coactivo de coerción, inclusive de coacción, que ya son figuras de fuerza física, pero a partir de la idea de la coercibilidad, sometidas obviamente a unas reglas y a una atribución expresa del ordenamiento jurídico. Aunque las potestades se supone que son entregadas a los órganos del poder público, particularmente la potestad sancionatoria debe ser nítidamente establecida, expresa y explícitamente por el ordenamiento jurídico, para que pueda efectivamente generar esa afectación individual, y todo esto es a partir de la idea del Estado moderno.
Obviamente no bastaría solo la tipificación de la conducta y que un sujeto incurra en la conducta tipificada. Fíjense que esto pareciera algo asimilable a lo que se ha desarrollado en el ámbito penal, pero no es propio, porque la noción de sanción, así como la noción de los ilícitos o de las infracciones, no son privativas en ninguna rama particularmente del derecho. Son nociones transversales y que obviamente no son apropiables por ninguno. No bastaría la tipicidad, habría que revisar también que esa conducta, aunque fuera a ser subsumible en una norma que prevea ese comportamiento reprochable, la falta como tal, el ilícito o inclusive el delito, si se trata en el ámbito penal, además quebrante efectivamente un objeto jurídico tutelado y quebrante, en el caso del derecho disciplinario, un deber funcional, o en el caso del derecho administrativo sancionador, bueno, la vulneración específica de contenidos sensibles de que efectivamente en normas que pretenden controlar y dirigir a la sociedad hacia un comportamiento esperado, porque hay un orden público que tiene distintos elementos, distintas modulaciones. La noción de orden público es uno solo, pero podremos a los efectos ilustrativos de la conferencia hablar de los distintos órdenes públicos que existen. Entonces, esta sanción, que puede tener un carácter preventivo, porque va a generar un elemento disuasivo sobre los demás sujetos, aun cuando no incurren efectivamente en la infracción, en la conducta proscrita, que se supone que es la no esperada, porque la falta se supone que es la conducta indeseable por el legislador y por eso la establece como una conducta que puede ser sometida a censura. Y al incurrir en esa situación no bastaría solo que la conducta fuera típica, sino que además hay que analizar la ilicitud sustancial, lo que los penalistas han denominado como antijuricidad, es decir, la afectación, la erosión del deber específicamente del objeto jurídico tutelado, para que de alguna manera la conducta realmente tenga trascendencia como antijurídica. Y después habría que entrar a revisar que a título de cómo se realiza esa conducta, si realmente efectivamente se hace a título de culpa o dolo, que dependiendo de estas plataformas en el ámbito penal, el invitado permanente a esta fiesta va a ser el dolo, porque casi todos los delitos tienen en cuenta por excelencia el dolo, la intencionalidad en la participación y por excepcionalidad la culpa, mientras que en el derecho disciplinario, en el otro lado opuesto, el invitado permanente sería la culpa y por excepción el dolo. Sin embargo, la demostración de la responsabilidad nunca podría ser objetiva, sino subjetiva, y por lo tanto, sin lugar a dudas también, la determinación el dolo cuando participa en el derecho disciplinario por lo general es para graduar con mayor intensidad la sanción a imponer. En el derecho administrativo sancionador, la importancia capital de la protección dirigida al establecer sanciones y al generar la potestad administrativa sancionatoria es para evitar, bastaría solo el riesgo. Por lo tanto, la configuración de la responsabilidad, que debe ser subjetiva, en cuanto a la intervención de la culpa o el dolo, no es un elemento cardinal, porque lo que bastaría sería el riesgo que ponga en peligro el objeto jurídico tutelado y la cobertura del orden público. Por esa razón, por ejemplo, no es necesario que ante una falta administrativa, ante una infracción administrativa del derecho administrativo sancionador, si hay una luz de tránsito y se la come, realmente la determinación si lo hizo con culpa o con dolo no es el elemento cardinal, el elemento medular, porque realmente lo determinante es el riesgo que se genera con esa conducta indebida que pone en peligro un objeto jurídico tutelado, una cobertura particular a través de esa regulación que está establecida en una relación general de sujeción. A esto también me voy a referir en unos minutos. Bueno, para terminar la idea de la sanción, bueno, las sanciones pueden tener distintas expresiones. Hay sanciones de contenido moral, sanciones de naturaleza económica como las multas, sanciones que limitan y privan de la libertad en el caso del ámbito penal o de un bien
en algunas otras situaciones, o de un derecho o de una situación jurídica positiva, y que lo determinante ya como el primer elemento diferenciador es que el monopolio total de la restricción de la libertad le corresponde solo al ejercicio del control de la jurisdicción a partir de la idea de la intervención de un juez y al ámbito penal. Fíjense entonces que con lo que estoy planteando, este es el punto de vista preventivo, pero la represiva formulación de la sanción es cuando ya hay un incumplimiento, cuando se incurre en la falta y ahora hay que generar ese retributivismo frente a aquel infractor, frente a aquel delincuente o frente a aquel sujeto que comete la falta ilícita. Siempre se habla que también la sanción de alguna manera tiene que ser razonable. Hay un principio de razonabilidad que en el caso venezolano está implícito, pero no está específicamente tasado, que es importante que tengamos en cuenta que con infligir la sanción debe evitarse que el sujeto que incurre en la falta tenga una ventaja económica y prefiera él elegir infringir el mandato porque le sale más económico o porque le resulta mejor a él infringir la norma porque es de mayor provecho que lo que sería pagar la sanción. Estos son líneas generales importantes de la sanción, que es el elemento central cuando se habla del poderío sancionador del Estado. La contravención o el ilícito, también no hay una diferencia ontológica central. Hay estudios en Venezuela bastante interesantes, bastante antiguos. El profesor Tulio Chozone tiene 2 estudios que habla justamente de tratar de establecer cuál era la diferencia entre la infracción administrativa y el delito. Y realmente en la falta como tal entre la penal y la administrativa, ontológicamente no existe una forma de diferenciarla nítidamente, porque las dos son normas de transgresión del equilibrio social y de mandato de organización de la sociedad, donde de alguna manera en una prevé unas situaciones distintas a otras. Rápidamente voy a hablar un poquitico, una alusión histórica, porque creo que es determinante que tengamos en cuenta de dónde surge justamente el poderío sancionador estatal. Esto desde el tiempo primitivo, en las organizaciones minúsculas había un grandote que imponía su voluntad y en los mandatos de los chiquiticos, y por pura fuerza física y racional imponía castigos y flagelos. Cuando la sociedad va creciendo y en número se complejiza, ese grandote no puede someter a todos los chiquiticos y por de alguna manera se suplanta por un esquema que sigue siendo irracional por razones místicas y ya por razones metafísicas, sobrenaturales, se ejercitan unos mandatos y también sanciones frente a esa situación. El punto importante a establecer aquí es cuando esto se vuelve un ejercicio tradicional y se suplanta todo esto por la idea del monarca. El aparato represivo de la monarquía, del ejercicio regio, se trata en que como se concentra en torno al mismo individuo, todas las potestades del Estado, él legisla a partir de su voz. Es la voluntad del rey la que somete a todos los súbditos, y ese orden público regio se supone que también castiga con crueldad y severidad excesiva cualquier desviación. Los delitos en ese ámbito primitivo están estructurados bajo la idea de que estás desviando y desafiando la voluntad del rey. Y por eso que el derecho penal en ese estadio prebecariano, la expurgación de las penas era absolutamente pública, con una crueldad excesiva, y había unas relaciones de sujeción de naturaleza absolutista. Fíjense que esto es determinantemente importante. Hay un autor excelente que se llama Michel Foucault, que habla de un libro Vigilar o Castigar, que después hace un análisis de por qué, así como también tenemos el libro excelente de Cesarea Bonazana, El Marqués de Beccaria, de los delitos y las penas, donde obviamente la severidad de la sanción no implicaba la interiorización del mandato. Cuando hay una ruptura hacia el ejercicio de la justificación racional del poder público, se suplanta la voluntad del rey por la voluntad de la ley. Y aquí el eje central va a ser la libertad individual, y por eso ese celo de protección de la voluntad individual va a dar una tutela integral y
una separación funcional, orgánica del poder público y el monopolio estatal represivo en manos del juez. Hay un epicentrismo del derecho penal y aquí surge lo que se llama el ius puniendi único. Es decir, descansaba solo en que la garantía del juez, el debido proceso y la intervención de la rama judicial podía tocar la libertad individual y en un primer estadio no solamente lo que tenía que ver con los delitos, sino también con las infracciones administrativas. Es decir, el juez era el que imponía sanciones de toda naturaleza. Ese desbordamiento tarde o temprano no podía ser llevado en la práctica porque negaba el poder punitivo de cualquier otra rama del poder público y muy particularmente eso era imposible de sostener porque la seguridad de las calles, el orden público descansaba en la rama ejecutiva, en la administración pública. Paralelamente a eso surge la teoría de Otto Mayer, el orden público de las calles y la actividad administrativa represiva en manos de los órganos ejecutivos que sacrificaban muchas veces garantías y procedimientos y en algún momento se empezaron a generar la necesidad de regulaciones inorgánicas, sublegales, de coberturas, donde se fue generando una fractura del ius puniendi único o una arista de ese ius puniendi, porque realmente no era que estaba fracturado, sino que empezó a darse modulaciones de ese ius puniendi. Eso llegó a generar un reconocimiento progresivo de esa actividad de policía administrativa, como antiguamente se llamaba, y después ahora como se denomina intervención y de afectación de la esfera jurídica de los particulares, hasta que en el mundo convencional que hoy en día conocemos, inclusive se ha constitucionalizado. En el caso venezolano, nosotros siempre teníamos el elemento constitucional de que no podía haber evidentemente sanción sin una pena establecida. La Constitución del 99 hace una situación muy particular porque califica las infracciones y se le olvida una parte del principio de legalidad sancionatoria. El principio de legalidad sancionatoria se basa en que los ilícitos deben estar regulados en la ley, pero que también la sanción debe estar regulada en la ley. Si revisamos la Constitución, como bien dice el profesor Peña Solís, también en su libro de potestad administrativa sancionatoria, resulta que por un desliz del constituyente del 99 no prevé eso. Sin embargo, todo el mundo entiende que eso es parte de lo que es efectivamente el principio de legalidad. Bueno, al amplificarse en los diversos contenidos del orden público, la actividad de la administración empieza a intervenir en la esfera jurídica de los particulares y aquí lo importante es que si estamos hablando de sanciones hay una vinculación máxima de la norma atributiva de competencia, la necesidad de potestades explícitas como claramente ya desarrollé previamente y que a partir de ahí, bueno, implota o se generan esferas del poder del orden público, ya no es solo seguridad ciudadana, es tránsito, es salubridad, sanidad, ciudades, urbanismo, patrimonio cultural, telecomunicaciones, procompetencia, consumidores. Fíjense cómo aquí entonces empieza a solaparse también sobre áreas que también están reguladas de manera sancionatoria por el ejercicio del derecho penal. Obviamente, cuando se hablaba del manejo de la libertad, había una intensidad superior en cuanto a la determinación del principio de legalidad y a la elevación de garantías, porque lo que estaba por medio era la libertad personal y el estándar de protección evidentemente debía ser superior y por eso el que llega primero a desarrollar los contenidos de lo que tiene que ver con el derecho sancionatorio son los penalistas. ¿Por qué? Porque lo que está de por medio es la imposición de la sanción y la libertad. El hecho de que hayan llegado primero no quiere decir que esos contenidos son de ellos. Lo que ya quiero aclarar y anticipar es que todo lo que tiene que ver con principios protectivos frente al juzgamiento, frente a la sanción, están en el ámbito fundamental y de ahí unen por igual al derecho penal, al derecho administrativo sancionador y al derecho disciplinario. No es que proviene del derecho penal para el derecho administrativo sancionador o el derecho penal al derecho disciplinario. Esto lo han dicho en algunos momentos Tribunal Español, Constitucional Español, Tribunal Constitucional Colombiano, la Corte Constitucional. Fíjense, inclusive el Tribunal Supremo de Justicia en algún momento lo dijo.
pero después en un segundo estadio, inclusive también la Corte Interamericana lo ha dicho, en el caso Baena, ha dicho que, bueno, las protecciones del derecho penal son exportables de alguna manera a los otros derechos sancionadores, pero después han dicho en un segundo estadio, pero con las modulaciones necesarias. Entonces, aquí es importante tener claro que una emulación irreflexiva para importar contenidos y argumentos del ámbito penal, por ejemplo, el principio pro reo, aquí en el ámbito disciplinario no podemos hablar de un reo, estamos hablando de un servidor que es un dependiente y la lógica es totalmente distinta, es pseudodoméstica, es como si usted tuviera un hijo y tiene que conservarlo. Entonces el principio es de conservación del foro, no obviamente el principio de indubio pro reo. Fíjense que estas lógicas, porque atienden a una lógica diferente, a bienes jurídicos titelentes y a fines públicos diferenciados. Esto es importante tener claro porque quizás es un elemento neurálgico en la exposición que quiero hacer. Hay que tener claro que aquí en algún momento se partió de adaptación de desarrollo en una primera vuelta de contenidos del derecho penal, pero después hay que acudir a explicaciones propias dependiendo de qué tipo realmente de expresión del poder estatal sancionador estemos hablando, porque son lógicas diferentes y por eso es que no es que se modulan los principios, sino que la lógica implica una relación dinámica distinta a lo interno. Por eso las exigencias y pueden haber flexibilidades totalmente distintas entre el derecho administrativo sancionador, el derecho disciplinario y el derecho penal. Esto llegado al punto, inclusive, yo quiero ya adelantar por razones de tiempo, a la inflexión justamente de la tesis del ius puniendi único. Hay un sector de la doctrina que muy sutilmente arrancó con el maestro Nieto y que después el profesor Rebollo, Luisa Alarcón Sotomayor en España y en América Latina Raúl Letelier, quizás el más radical ha sido el profesor Letelier, en plantear de que en una posición de embestir y desmeritar el ius puniendi único del Estado y de plantear que hay una potestad administrativa sancionatoria autóctona implícita en la administración como un ejercicio de la actividad de gestión del interés general y que eso surge con ocasión de los sectores altamente regulados. Entonces, si la sanción está íntimamente al cumplimiento, mal podría entonces, en una técnica de reforzamiento de la administración, renunciar a imponer sanciones, porque ahí lo que se está generando justamente es la prevención del riesgo y lograr los fines públicos estatales de controlar conductas. Fíjense que aquí en el fondo terminan planteándose una liberalización y reducción de los límites formales. El principio de legalidad pretende erosionarse en algunas cosas y unas políticas públicas represivas con una visión de confianza un poco elástica en torno a la administración y esos poderes sancionatorios. Repito, lo importante en este caso es poner en riesgo a ciertos bienes jurídicos tutelados sin importar intención de dolo o culpa, porque lo importante desde este punto de vista, casi acercándose a lo que podría ser para algunos, yo no comparto esa posición, una responsabilidad objetiva del infractor. Y por eso que en algunos de los ejercicios de expresiones de potestad sancionadora administrativa, a veces se invierte y se arranca por la sanción y después es que se abre un debate de impugnación o ejercicio del derecho a la defensa y no bajo las técnicas normales del debido procedimiento. Esa tesis finalmente dice que nunca va a haber una posición neutral de la administración como juez y parte cuando conoce de este tipo de juzgamientos, si se quiere, porque la administración es tutora y garante del interés general y ella nunca va a poder ser imparcial porque siempre ella va a tener un sesgamiento en el interés general y por lo tanto el interés general requiere de esa medida de enforcement, de cumplimiento, de reforzamiento del cumplimiento. Bueno, fíjense que aquí donde descansa esta discusión, si la regulación principista se puede llevar al derecho administrativo sancionador, inclusive a negar que el derecho administrativo sancionador sea una noción realmente particular y propia, porque ellos plantean de alguna manera que el rato común, la idea común de los principios limita al legislador y el legislador finalmente, con una lógica única,
no puede generar variaciones de esas protecciones fundamentales, y mucho menos el reglamentista. Y además, otra parte de la gran discusión es que plantean que es imposible fraccionar la norma de conducta si es A de la segunda norma de sanción, si no es A debe ser, si es A debe ser B, y si no es B debe ser C. La única forma para ello es que se logre el cumplimiento de mandatos a través de la sanción. Esto es una visión funcionalista, repito, a diferencia de la visión retributivista, donde el derecho solamente se soporta en coerción y que la eficiencia del derecho depende exclusivamente de esa característica de fuerza, lo que definiría las normas jurídicas como tal. Yo creo que el ius puniente es una atribución única de una potestad sancionadora del Estado, y lo que hay variantes en distintos titulares. El titular en principio será el Estado, y después va a haber unos titulares ejercitantes, es decir, fíjense que va a haber una atribución de titularidad y una titularidad de ejercicio, y que dependiendo justamente de las lógicas que están consagradas en cada una de estas dinámicas y los objetos jurídicos tutelados, van a generar variantes de cómo va a haber mayor o menor intensidad o cómo deben ser leídas estos principios, que son obviamente normas fundantes, que son interpretativas y que le van a dar plenitud al ordenamiento jurídico. Yo no consigo que haya una habilitación fundamental para prescindir de garantías, y que ni siquiera eso lo tiene un juez, y que esas modulaciones en manera alguna no pueden tener justificación en un argumento de potestades implícitas. ¿Qué es lo que es determinante aquí? Que va a haber unos elementos comunes frente a la potestad sancionadora estatal. Sí, va a haber un sujeto que va a tener, llámese reo, llámese administrado o llámese disciplinable, va a ser reprochable por una conducta de acción u omisión. Además, va a ser imputable por una relación causal de ese sujeto con un hecho que debe ser encuadrada en un tipo, y que esa afectación sea injustificada, que no tenga una justificación del bien jurídico variable protegido. En el ámbito del derecho administrativo sancionador es mutable dependiendo de los distintos contenidos del orden público. En el caso del derecho disciplinario, solamente se trata, el objeto jurídico tutelado es la optimización del servicio, que opere mejor la función pública, y por lo tanto el elemento de infracción es la vulneración del deber funcional. En todo caso, creo que en todos los supuestos siempre hay que dar responsabilidad subjetiva y proscribir la objetiva, y que la sanción debería ser eficaz y proporcional. Aquí, ya para ir enfilando en la última cuarta parte de mi exposición, hay que tener claro que hay como tres grupos diferentes de plataformas del poder estatal: el poder penal, el administrativo sancionador y el disciplinario, que como ya les dije, uno descansa en la rama judicial. El poder administrativo sancionador descansa en la administración orgánica, pero también en la administración sustancial. En algunas ocasiones se le otorga, inclusive la potestad administrativa sancionatoria en algunas latitudes se le entrega a los terceros que por colaboración realizan actividad administrativa. Y el ejercicio del derecho disciplinario, que es un contenido que se da en la relación de la organización administrativa y la sustancialidad administrativa, y también en algunas latitudes se le imprime a los terceros que son ejercitantes de la función pública. Lo que busca el derecho penal es finalidad de convivencia pública, la paz social, evitar la vindicta privada. Por eso es un derecho con una visión punitiva. Hay que tener cuidado, porque bajo esa visión, en una relación general de sujeción, donde se establecen penas y faltas, esa última ratio represiva, como se califica, es para hablar de vindicta pública, pero siempre se busca sancionar para evitar de alguna manera que se tome la justicia por su propia mano. El derecho administrativo sancionador tiene distintas modulaciones de ese interés general a través de la protección de los distintos contenidos del orden público, y es una relación general de sujeción que implica subordinación de los destinatarios de la norma como ciudadanos sin vínculos con el Estado, y se generan infracciones administrativas que son de naturaleza represiva, coercitiva,
preventiva, disuasiva, pero de policía especial. Fíjense que aquí el fin público, repito, es el interés de controlar la realidad social, de proteger el interés general, que va a tener distintas modulaciones. Por ejemplo, el de salubridad o sanidad, en tiempos que están tan de moda. Si en un establecimiento se va a expender comida que puede poner en peligro porque está contaminada, entonces ahí hay un interés y una intervención de la administración hacia afuera para controlar y evitar de manera represiva efectivamente la cobertura de ese objeto jurídico tutelado. Y por eso se habilita a esa especial actividad que en este caso se le otorga a la administración. En el caso del derecho disciplinario, ya he dado muchas conferencias, a lo mejor virtuales, inclusive aquí mismo en Universitas. Fíjense que lo que se busca como objeto jurídico tutelado, ya repito, es la optimización y la mejora del servicio. Por lo tanto, se trata de una relación especial de sujeción que se da hacia lo interno de la organización, administrativo no, porque hoy en día hay otras modulaciones, obviamente, del ejercicio disciplinario. En algunas latitudes como Colombia, ya me han oído hablar de esto, se habla de la autonomía del derecho disciplinario. Yo creo que cuando se trata de servidores públicos, se trata de derecho administrativo especial. No creo que es puramente sancionatorio, porque a diferencia de como lo ven algunos otros autores, para mí el derecho disciplinario tiene una visión formativa, correctiva, disuasiva, persuasiva y de penúltima ratio sancionatoria, y no como usualmente la gente lo ve, porque solamente es la sanción negativa hablatoria, también hay las técnicas propias del derecho administrativo de fomento, en este caso particularmente de retribuir bien por bien, las técnicas también de la gerencia privada, donde hay que reforzar los buenos comportamientos y no solo infringir mal por mal. Fíjense entonces que esto da una visión distinta, donde hay una expresión ulterior, penúltima ratio, porque la última sería la penal, sin lugar a duda, en el caso disciplinario. Bueno, fíjense que esto es la administración hacia adentro. Los bienes jurídicos son totalmente distintos. En algún momento, también en la introducción, se planteó de que hay a veces solapamiento de bienes jurídicos. El derecho penal originalmente nació con bienes jurídicos individuales, la vida, la libertad, la propiedad. Resulta que eso ha ido cambiando a bienes de naturaleza social o mixta, la libertad, el honor, la reputación, la buena costumbre, a unos de naturaleza pública, la seguridad, el estado civil y aún más allá a la supraindividualidad, la seguridad de la nación, los poderes públicos, el delito contra la administración pública, contra la fe pública, contra el orden constitucional y después de la sociedad en su conjunto, lo que tiene que ver con ámbitos de procompetencia, de mercado financiero, ambientales. Entonces, la discusión aquí, que en otras latitudes sí se ha planteado, es si hay prioridad o solapamiento de uno sobre otro. La idea del principio de non bis in idem, derecho fundamental, es que no puede ser una persona sancionada, el mismo sujeto, por el mismo tipo de responsabilidad, por el mismo hecho. Pero hay una modulación porque, si bien es cierto, el Estado podría configurar distintos tipos de responsabilidades sobre un mismo sujeto a partir de un mismo hecho. La limitación del non bis in idem cuando se trata del mismo hecho, pero inclusive hay que agregar algo más cuando tiene que ver relación íntima con el objeto jurídico tutelado y con la finalidad. Hay otra modulación del non bis in idem, que es que nadie puede ser sometido a doble juzgamiento por la misma conducta, por el mismo hecho, por el mismo tipo de responsabilidad. Fíjense que lo determinante aquí, dentro de esta situación, es que tengamos claro que cuando se plantea la idea del non bis in idem, y quiero hacer esta puntualización, por ejemplo, porque en el caso del derecho disciplinario, ya en distintas latitudes del derecho comparado, puede haber disciplinarios que obedezcan a distintos objetos jurídicos tutelados. Inclusive un mismo sujeto, por un mismo hecho, pudiera tener distintos tipos de responsabilidad penal, administrativa, civil, bueno, política y, bueno, disciplinaria, pero inclusive ya se ha aceptado que dentro de la misma modulación disciplinaria hay objetos jurídicos tutelados diferentes con finalidades distintas. Por ejemplo,
una persona que trabaje al servicio de la administración pública y sea abogado, él está bajo el estamento del disciplinario de la Relación Especial de Sujeción Estamentaria del Servicio Público y debería ser disciplinado conforme a la vulneración de los deberes funcionales. En el caso venezolano, la ley del Estatuto de la Función Pública. En otras latitudes existen otras normas diferenciadas, no solo la función pública. En el caso colombiano existe un Código Único Disciplinario, la Ley 734 del año 2002, que en el 2019 fue cambiada por un Código General Disciplinario que no entró en vigencia porque va a entrar en vigencia ahora en el 2022, porque hubo un impacto, una sentencia de la Corte Interamericana, que es el caso del alcalde Petro, donde a un funcionario de elección popular, bueno, termina generándose una limitación, una inhabilitación producto de un ejercicio disciplinario. En el caso colombiano es una situación diferente porque la Procuraduría actúa como Ministerio Público y tiene un poder preferente y lo inhabilitaron. Bueno, es una historia muy larga donde finalmente el Consejo de Estado colombiano anuló esa decisión, pero ya el alcalde Petro había ido a la Corte Interamericana y después termina la Corte Interamericana pronunciándose y ordenando por control de convencionalidad que se cambie el Código Único Disciplinario, porque ahí no había una distinción entre el órgano sustanciador y el órgano decisor, aunque sea la misma estructura orgánica, las funciones deben estar diferenciadas para dar garantías. Fíjense que eso se trata del derecho disciplinario, que aun cuando sea pseudodoméstico, sea flexible, también en la aplicación de las normas principistas, aunque sean morigeradas bajo esta visión, tienen una aplicación. Bueno, no quiero disgregarme porque ya estoy en la recta final, los últimos 10 minutos que me corresponden. Entonces, fíjense bien que en el caso de, creo que ya ha quedado claro estas diferencias estructurales entre las tres plataformas. Quiero referirme solamente para ya dar unos toques finales en que las sanciones administrativas, si estamos hablando de derecho administrativo sancionador o potestad administrativa sancionadora de la administración, diferente a la disciplinaria, diferente al ámbito penal, tiene distintas, se pueden estructurar bajo distintas plataformas. Hay sanciones provenientes de los contratos, de la infracción de incumplimiento de contrato. La fuente natural del establecimiento de esos incumplimientos, de los ilícitos, de la falta, es el mismo contrato por la autarquía contractual. Sin lugar a dudas, las disposiciones de ese mismo contrato van a ser las bases y conceptos para que ahí pueda haber una sanción. Algunos dudan que eso efectivamente sea inclusive una sanción, porque hay que tener unas reglas distintas bajo la idea del equilibrio económico del contrato. Eso apartémonos a un lado. Después tenemos las sanciones disciplinarias, que ya me he referido con bastante detalle, que son aquellas que tienen la fuente en la ley estamentaria, la ley estatutaria como tal, y en el caso de Venezuela, el 144 nítidamente lo dice. También hay una discusión interna que ya también nos han oído entre una posición del profesor Caballero y una mía personal, en la lectura del 144, si es una sola ley o son distintas leyes estatutarias. Bueno, independientemente de esto, la fuente natural de la regulación de las sanciones disciplinarias, evidentemente debería ser la ley, pero eso no es pacífico. En el derecho comparado de la evolución de las relaciones especiales de sujeción, bueno, ha habido modulaciones reglamentarias donde se le entrega al órgano administrativo a través de normas sublegales la posibilidad de establecer la gravedad de las faltas y a veces establecer ilícitos y a veces de alguna manera darle marcos elásticos a esto. Si ustedes ven la legislación francesa, que es la mayor confianza en la administración, hay solamente una vulneración de un solo ilícito, la vulneración del deber funcional, y la administración es la que va a valorar ante esa falta, va a valorar si es una falta leve, si es una falta grave o es una falta muy grave, con la imposición de las sanciones que están reseñadas. En el derecho colombiano, las faltas leves, hay una flexibilidad para el órgano que va a apreciar el ejercicio disciplinario, mientras las faltas graves y muy graves sí están cerradas en la ley. En el caso venezolano tenemos un sistema de cláusulas cerrada. En el caso del derecho venezolano, esto casi no ha tenido un desarrollo cuando es un elemento central y medular para el avance. En algún momento, cuando haya restablecimiento
de la institucionalidad es un punto que hay que tomar en cuenta porque apenas son algunas normas dentro de las leyes generales estatutarias. Aquí se establece simplemente las infracciones a partir de la sanción a imponer. Por lo general, aunque sean los distintos estamentos, la ley del Estatuto de la Función Pública, el Código de Ética del juez venezolano, fíjense que es totalmente distinta. Las sanciones, además, la tercera plataforma de las sanciones administrativas sería la sanción derivada de la policía administrativa, cuya fuente es la ley y va dirigida al orden público, como ya les aclaré, la naturaleza urbanística, sanitaria, ambiental, de salubridad pública, manejo de desechos, todas estas cosas están vinculadas a la idea central del cumplimiento de la regulación por la fuerza coercible que pueda tener la norma y por la coerción en sí misma que le pueden imponer. Y después, la última gama serán las sanciones que derivan de la cobertura de lo que se ha llamado actividades altamente reguladas, de la actividad regulatoria, cuya fuente es la ley, pero que dependiendo de la legislación peruana, colombiana, mexicana, argentina, hay algunos espacios para modulación a que por vía sublegal se establezca y por vía de ley se establezcan atenuaciones justamente a esos contenidos. ¿Por qué? Porque justamente se trata de servicios públicos y a veces de interés general cuya inmediatez en el cumplimiento del contenido debe primar el interés general. Para cerrar ya, fíjense que yo creo que sin lugar a dudas el principio de legalidad sancionatoria tiene 4 expresiones que son indiscutiblemente innegociables. Una expresión de la legalidad sancionatoria es la atribución expresa de la potestad que sea entregada y determinada a un ejercitante del poder, porque en principio el titular del poder sancionador es el Estado. El ejercitante de ese poder sancionador indudablemente tiene que haber una atribución expresa, solo por ley puede entregarse, nunca por potestades implícitas. Segundo, la preconfiguración nítida en la norma de la infracción como conducta proscrita típica, es decir, la tipicidad tiene que estar en una ley. Sin embargo, esto no es pacífico, repito, hay habilitaciones reglamentarias, habilitaciones legislativas que le dan paso a los reglamentos. En el caso del Perú, hay una ley de procedimiento administrativo general que establece una situación inversa a lo que todo el proceso de iberoamericanización de la ley española hubo a partir del 58. Ustedes saben que la ley de procedimiento española del 58, bueno, tuvo un proceso de iberoamericanización. El primer país fue Perú con un decreto, después Argentina, Costa Rica, así hasta que llegó Venezuela y después otros países. La mayoría de las leyes de procedimiento son leyes supletorias, de aplicación por defecto o aplicación residual frente a una legislación especial. La legislación peruana tiene una situación interesante porque tiene dentro de la ley de procedimiento administrativo general, tiene un capítulo especial para regular los principios específicos de la potestad sancionadora. Y esta ley es una especie de ley base o desarrollo, tiene unos contenidos mínimos que el legislador, en ley posterior, ley orgánica, que son criterios de colisión de leyes, no puede modificar, son unos límites mínimos garantísticos. Fíjense que estos son variantes del derecho comparado. La otra plataforma ya dentro de la legalidad sancionatoria es el establecimiento de la sanción a infligir como una respuesta retributivista, solo por ley, pero también entonces vemos latitudes donde se ha morigerado y se ha habilitado a la vía sublegal para establecer modulaciones de la graduación de la escala de intensidad de la sanción. Bueno, esas son técnicas que parecieran más cercanas al derecho disciplinario. El peligro también es cuando esto se le entrega al Poder Administrativo Sancionador General. Y como también para cerrar esta dinámica de lo que creo que es el panorama total de la legalidad sancionatoria, el último cuarto elemento sería la consagración nítida del procedimiento como vehículo adjetivo de formas para la administración pública y de garantías
y de ejercicio del derecho a la defensa para el particular. En el caso venezolano, no hay ninguna duda. El 156, numeral 32 de la Constitución, dice que es reserva legal. Pero en algunas latitudes esto hay que verlo con cuidado. Yo creo que bajo esta explicación, yo quisiera dejar un espacio, si es que van a haber preguntas, porque justamente estoy cumpliendo el tiempo reglamentario y, bueno, no quiero extenderme. Creo que he desarrollado un poco apresuradamente el tema, porque tiene tantos elementos que me gustaría hablarles, pero que no quiero abusar de la deferencia de haberme oído. Mira, decía Carlos Luis, pues que muy denso, tocando los distintos aspectos, los distintos asuntos que pueden suscitarse con el análisis de este ius puniendi del Estado y en sus distintas manifestaciones, ¿no? La sanción, el titular, el ejercitante, como tú lo dices, el bien jurídico protegido. Sí, son muchos los aspectos que podrían analizarse y en algunos casos, en algunos de esos aspectos, esas tres manifestaciones, esas tres modalidades se acercan y en otras se alejan, ¿no? Es decir, si fueran todas igualitas, pues sería una sola cosa, pues, justamente porque son cosas distintas, es por la que hay esas manifestaciones distintas, ¿no? De verdad que está muy bien, pues nos brinda, a mí lo que me dejó verdaderamente es una serie de dudas y cuestionamientos con respecto a conceptos básicos que uno enseña en clase, pues, ¿no? Sí, estuve todo el tiempo pensando en el concepto diferenciador entre las distintas funciones, aquello por lo que uno empieza en Derecho Administrativo 1, distinción entre administración y las demás funciones del Estado. Y entonces pensaba en la posición italiana, es decir, la jurisdicción es la atención inmediata de un interés colectivo, de un interés individual, no colectivo. La administración es la atención inmediata de un interés colectivo. Visto así, está muy bien, ¿no? Pero cuando vamos a las chiquiticas, yo digo entonces, es muy claro que el juez civil es jurisdicción para los italianos, porque es la atención inmediata de un interés individual y la atención mediata de un interés colectivo. Ciertamente la paz pública, que la gente no se haga justicia por sí mismo, pero atiende de manera inmediata el interés del demandante o del demandado, ¿no? Entonces, si eso es así, entonces la justicia penal para la escuela italiana será función administrativa, que es la atención inmediata y concreta para un caso concreto de un interés colectivo. Y no la atención de un interés individual, porque en la justicia penal no hay dos intereses individuales. Hay un solo interés colectivo en juego y el otro es defendiendo sus derechos individuales, el reo, como tú lo llamas, bueno, como lo llama la doctrina. Entonces, entonces, ¿qué es? La justicia penal es ¿qué? Es jurisdicción que conforme todos lo hemos creído siempre, o es administración, porque el ejercicio de esa ius puniendi se parece más a lo que hace un funcionario administrativo cuando castiga a un infractor administrativo que lo que hace un juez civil cuando resuelve una controversia entre dos intereses individuales. Entonces, bueno, nada, eso decía, bueno, ya yo no voy a estar planteando ese tipo de cosas aquí en una reunión como esta, ¿no? Pero obviamente que me queda como una pregunta, pues no hay ninguna duda, que ahí queda como una pregunta. Yo recordaba la famosa sentencia aquella bueno, las famosas, hay muchas famosas sentencias, pero cuando se planteó ante la Corte Suprema de Justicia, cuando hacía jurisprudencia el Tribunal Supremo, llamado Corte Suprema de Justicia, que se planteó el tema de si de los actos cuasi jurisdiccionales y se entendía cuando se sancionó un juez, el Consejo de la Judicatura sancionó un juez, hubo magistrados
que pensaron que eso era un acto sustancialmente jurisdiccional y materialmente administrativo, mientras que hubo quien dijo no. Nuestro apreciadísimo maestro Faria Mata, que dijo no, la función sancionatoria, la potestad sancionatoria es típicamente administrativa. Entonces no es jurisdiccional. Entonces, sancionar es un ejercicio de la función jurisdiccional o de la función administrativa. No sé si tú tienes, Sí, seguro que te has paseado por eso, pero no sé si querrías conversar un poquito sobre eso. Sí, fíjate, bueno, obviamente estamos hablando dependiendo del esquema que estemos hablando. Si el esquema francés es una separación radical del poder público, donde hay un celo al trauma del loquito del monarca, que nosotros no lo entendíamos, pero que a lo mejor hoy en día sí lo podemos entender con mayor, porque antes tenemos un monarca a distancia, pero ahora, bueno, la concentración de poder es diferente. Pero en el caso francés, cada órgano juzga, es decir, sus propios actos, y la rama judicial no le mete la mano a lo demás por el celo de medida. Entonces, por eso existe el Consejo de Estado que revisa la actuación jurisdiccionalmente, la actuación de la administración. Por eso existe el Consejo Parlamentario que revisa jurisdiccionalmente los instrumentos legislativos, la constitucionalidad de las leyes. Pues. Bajo ese esquema no hay ninguna discusión porque si hay una separación radical distanciada más allá de la función. En el caso latinoamericano, como ya conocemos, la llamada colaboración entre ramas del poder público ha permitido estos espacios de funciones típicas y propias, pero funciones residuales y, si se quiere, colaborativas. Yo creía que ibas a hacer referencia, por ejemplo, a la sentencia del caso Lovera, que aunque no tiene que ver con esto, pero sí tiene que ver, era la función pseudo cuasi jurisdiccional de la escuela italiana, que fue liderada en Venezuela en algún momento por el profesor Pérez Luciani y por la profesora Ilegarra en algún momento, donde finalmente se dudaba la ejecutoriedad final de los actos administrativos porque no hay una conexión directa con el interés general, porque se está juzgando y en el fondo mediatizadamente hay un interés general, pero no directamente. ¿Qué le importa al interés general la devolución de un canon de arrendamiento o un derecho de preferencia? No, que en el fondo hay un problema de vivienda. Bueno, en el caso también del juzgamiento, donde no había nitidez también entre si eran revisiones administrativas o revisiones judiciales, el caso Pan American Airways, que es el caso famosísimo, donde de alguna manera se discutía si eso era realmente un recurso jurisdiccional o era una actividad administrativa, el juez actuaba como revisor administrativo. Yo recuerdo esa sentencia que tú aludiste, que es diferente. Estoy tratando de acordarme el nombre del juez, creo que es con B alta, B algo, Belisario, algo era así. Profesor de la facultad nuestra, ¿no? Sí, sí, claro, pero es con B alta, B algo, yo por ahí la tengo, donde se discutía si realmente eso era una actividad sustancialmente administrativa. Esta discusión que estás planteando tú, yo la he tenido en otras latitudes, porque, por ejemplo, para los colombianos, mis amigos profesores colombianos, muy respetados, queridos y muy profundos, muchas veces ellos hablan de que la actividad disciplinaria es actividad jurisdiccional pura. Y resulta que cuando uno habla de la discusión en el fondo, el que haya un juzgamiento, realmente eso, o sea, definir qué es la actividad jurisdiccional, pareciera que la actividad jurisdiccional no es privativa solo de la rama judicial, porque el juzgar lo pueden hacer todas las ramas del poder público. De hecho, esa es la rama legislativa la hace cuando hace algún tipo de juzgamiento político. El impeachment es un juzgamiento. Cuando lo hace el órgano administrativo y el órgano disciplinario es un juzgamiento. Pero realmente, ¿a qué obedece y qué distingue la función jurisdiccional, entendiéndola como realmente el elemento cardinal del ejercicio jurisdiccional judicial? Es la cosa juzgada. Yo creo que hay una sola sentencia que yo he citado del Tribunal Supremo de Justicia, que es la sentencia Regalos Coscinelli, que creo que es la única cosa que durante mucho tiempo he visto interesante, por allá por el año 2000, donde hablaba del elemento esencial de la jurisdicción, que es la cosa juzgada. Lo que define la diferencia entre la jurisdicción
formal de la rama judicial, porque no es la controversia, no es el conflicto, porque en el ámbito de la administración pública pueden haber conflictos intersubjetivos, pero lo que define es el producto monopólico de la actividad jurisdiccional, que es la sentencia, y la fuerza irresistible de la cosa juzgada. En la materia administrativa tenemos cosas decididas, que es una cosa diferente a la cosa juzgada. Entonces, bueno, esta discusión podemos tardar otra conferencia aparte, pero ciertamente. No, sí, pero nunca está de más replantearse un poco los claro, cuestionamientos sobre las bases sí. sobre los cuales reposan muchos conceptos y categorías. Ahora, yo creo que siempre hay que tener en cuenta el pragmatismo alemán, de la escuela alemana, de que todo lo que no es jurisdicción, todo lo que no es legislación, eso es administración, bueno, y lo que no es gobierno. Entonces, todo eso es administración. Cuando tú impones sanciones, aunque en el fondo estás analizando situaciones que requieren evaluación, es actividad administrativa sometida, es sublegal, es decir, tiene cola de perro, hace guaguao, le da mal de rabia, es mamífero, no es un cochiperro, es un perro, es la ilustración, es decir, es actividad administrativa sin lugar a dudas desde el punto de vista orgánico, y que en Venezuela no hay ninguna discusión, sometido a un procedimiento administrativo, bueno, salvo excepciones, esto es un asterisco, porque no quiero dejar ninguna cosa en el aire, como es en la disciplina judicial, que si está procesalizada por un juzgamiento distinto de jueces por jueces, que es una emulación del derecho colombiano, y es una cosa rara que tenemos solamente en Colombia y Venezuela en el panorama del derecho comparado. Mira, Carlos Luis, estamos rodeados de profesores, estupendo. Eso me hace sentir que estamos allá en el instituto, en la salita Molescaubet, donde nos reuníamos todos los miércoles. Hoy es miércoles, justamente por eso es que hemos escogido el miércoles como día de la cátedra Molescaubet, pero están Antonio Silva Aranguren, que siempre está aquí, Ángel Serpa, que te manda una gran felicitación y plantea una pregunta interesante que ya te la voy a decir. Está Ana Elvira Araujo, a la que mencionaste, pues nuestra gran amiga Ana Elvira, compañera de cubículo, ¿te acuerdas, Ana Elvira? Y de sufrimientos muchas veces, pero también de cafecitos, ¿no? Y de muchas cosas gratas. Así que muy contento de tener aquí a Ana Elvira. Está Carlos Huefe, estupendo, bienvenido, Carlos, siempre estás por aquí. Y bueno, quería leerte un poco. Ana Elvira también te manda un gran abrazo y está muy orgullosa de ti, Carlos Luis. Tú eras auxiliar de ella, ¿no? ¿Cierto? ¿No? No, pero fue mi profesora de Derecho Administrativo 1 y el cariño es desbordante por siempre y para siempre. Bueno, me alegra oír eso. Mira, te dice el profesor Serpa, dice, luego de felicitarte y mandarte una felicitación muy calurosa, dice que el fiscal general designado por la ya inexistente Asamblea Nacional Constituyente emitió una circular, la 2221, en la que establece que los fiscales que no imputan penalmente a procesados en sede fiscal serán sujetos a sanción. ¿Puede una circular administrativa ser fuente de derecho administrativo sancionatorio? Esa es la pregunta muy concreta. Bueno, mi amigo Ángel, saludos, la admiración es recíproca, pero está como provocándome a que yo me meta en el ámbito penal. Yo voy a atenderme a la pregunta desde el punto de vista administrativo. Las circulares son instrumentos inferiores de acuerdo al artículo 14 de la LOPA. Obviamente, la LOPA establece las fuentes del derecho administrativo y dentro de las fuentes del derecho administrativo tiene el artículo 14 que habla de, bueno, circulares, instructivos, esos son lo que se llaman órdenes administrativas en el derecho español, un lenguaje un poco extraño porque reglamentos, resoluciones son los instrumentos superiores dictados por unos órganos específicos y después habla de órdenes y de providencia. Dentro del vocablo, como la LOPA se copió y se inspiró en la ley española, se habla de órdenes administrativas y una circular es una orden administrativa. Es un instrumento sublegal y puede ordenar hacia adentro a la institución, pero no puede establecer supuestos de causales, porque entiendo que aquí es que haga o no haga una actividad pudiera ser imputable. Tendría que tener eso un enclave en la ley
como una infracción para los representantes o delegados del Ministerio Público que esté como una causal de incumplimiento de una obligación, de un deber funcional. Y evidentemente el reglamento puede aclarar en el sentido que está creada la sanción y la falta, en este caso lo más importante es la falta en el ámbito del rango legal. Creo que no me puedo pronunciar más sobre el fondo, si está bien o malo, porque no conozco los elementos particulares de la circular. Lo que sí entiendo es que la pregunta está nítidamente si por vía circular se puede establecer esos contenidos. Repito, si eso está tasado en la ley como una falta y él a partir de la falta está aclarando contenidos en la falta, podría ser complementativo el reglamento en esa actividad. Si eso no está en la ley y pretende suplirse a través de la vía sublegal, creo que hay una invasión de la reserva legal, una violación del principio de tipicidad, una violación del principio de legalidad sancionatoria. A lo mejor opinión de Ángel, que evidentemente seguramente puede opinar. Seguramente estará por aquí, pues, ¿no? Sí, está ahí, está en la sala. Sí, te da las gracias por la aclaración. Y bueno, está la pregunta de otro de los participantes, Eduardo Díaz. Eduardo Díaz, por lo demás, fue otro del instituto. Seguramente tú lo recuerdas, Carlos Luis, no sé, pero él fue auxiliar de investigación mío, concretamente. Pues, estuvo un tiempo allí, Eduardo Díaz Lácatos. Entonces, y él está preguntando lo siguiente. En su opinión, la inhabilitación política busca qué finalidad o cuál bien jurídico trata de proteger. La inhabilitación política, ¿es una medida administrativa, sancionatoria o disciplinaria? Esa es su pregunta. Bueno, fíjense, voy a hablar del ordenamiento jurídico del derecho comparado, porque si analizamos el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que establece en el caso venezolano la inhabilitación como una sanción aislada pero consecuencial de la declaratoria de responsabilidad administrativa producto de un proceso de determinación de responsabilidad fiscal por la Contraloría General de la República, ha sido altamente controvertida. Vamos a ver cómo estructuro esto, ¿no? Yo tengo un artículo por ahí publicado en el anuario, la revista de la Universidad Monte Ávila, donde analizo justamente el asunto de la conjunción de potestades sancionadoras que descansan en el 105, más allá de la sentencia de la Sala Constitucional que dijo, según su criterio, que eso era constitucional. En la práctica es realmente dudosa la constitucionalidad. Primero porque se supone que por el non bis in idem puede haber un solo tipo de sanción producto de un tipo de responsabilidad. La responsabilidad declarada administrativa en un proceso de la Contraloría es una responsabilidad moral. Después en las sentencias dijeron que a eso se le puede adminicular por el 105 una suspensión y además se le puede generar una destitución. Ya yo desde hace mucho tiempo, desde el 2001, en algunos artículos había dicho que eso es típico de la responsabilidad disciplinaria, porque eso, para poder desmembrar, en el buen término de la palabra, yo soy de ejemplos muy visuales brutales, cuando desmembras a alguien de la función pública, lo sustraes con una destitución, se supone que eso es una decisión del jerarca o de la organización a lo interno, y aquí estamos hablando de la Contraloría, que no es el órgano natural, es un órgano externo. Además que requería de un ejercicio de derecho a la defensa. Y por último, y después, entonces esto pareciera que es una excepción principal, una excepción accesoria, una excepción accesorita, y después viene la accesorititica, como lo hago yo a los ejemplos visuales cuando hay conferencia o hay clase, que es la inhabilitación. La inhabilitación hasta por 15 años. Es quizás una de las normas más lesivas que he conseguido en el derecho comparado. En el caso de Perú, por ejemplo, son 5 años. En el caso de Colombia, son 5 años. Hay unas modulaciones para otro tipo de sanción, pero ninguna llega a 15 años. Cuando se produce un procedimiento de determinación de responsabilidad, a ti te imputan una presunta incursión en una falta a partir de un proceso de determinación de responsabilidad que, bueno, aquí con una lingüística muy particular, fracciona una
en una supuesta fase que ellos denominan auto de potestad investigativa, cuando la potestad investigativa es todo, cuando es una unidad conceptual del procedimiento. Pero más allá de esto, lo que sí quiero enmarcar es que después que te declaran la responsabilidad administrativa, lo que se ha generado como interpretación bastante dudosa, forzosa y difícil de tragar por la Sala Constitucional, es que después el Contralor atemporalmente, sin ninguna argumentación, puede, cuando él le provoque, imponer una inhabilitación que debería ser proporcional, dice, en virtud de la gravedad, sin derecho a la defensa, porque cuando tú te estás defendiendo en la primera fase de la incursión o no en la causal, de las 29 supuestos que están previstos en una norma de la ley de la Contraloría, tú nunca te estás defendiendo de la inhabilitación y del establecimiento del tiempo. Bueno, eso es una de las aberraciones, pero la medida de inhabilitación está compasada en el derecho comparado, para hacer otra explicación, porque en Venezuela, para cerrar el tema, también ahora se ha incluido en el Código de Ética del juez venezolano. Bueno, el código se llama un poco distinto, solamente que yo hablo, para hacerlo más simple, el Código del juez venezolano y la jueza venezolana. Ahí también se ha insertado la inhabilitación. En muchas latitudes hemos tenido discusiones académicas durísimas en torno a si hay violación o no del non bis in idem, porque estás imponiendo dualidad sancionatoria. Bueno, en algunas latitudes se ha optado por decir que esto es una sanción protectiva del ejercicio público, porque aunque hay una sanción principal, esto es una sanción que al inhabilitar estás impidiendo que un individuo que haya actuado de manera incorrecta, bueno, termine ingresando en el servicio por una temporalidad. Casi siempre están vinculadas a la idea de sanciones de naturaleza disciplinaria. En el caso venezolano, la tenemos en la norma disciplinaria de control de responsabilidad disciplinaria de los jueces, pero también lo tenemos en la ley orgánica de la Contraloría, como ya aclaré. En el caso del ámbito penal, la inhabilitación es por otra, obviamente, consecuencia de la imposición de una sanción penal. Puede haber una inhabilitación política, y de ahí la altísima discusión, que es para otra conferencia, que es la posibilidad de generar disciplina o responsabilidad administrativa. En el caso venezolano, responsabilidad administrativa; en el caso colombiano, responsabilidad disciplinaria, que inhabilite a un cargo, a un sujeto que esté en un cargo de elección popular, porque aquí la discusión es otra. Aquí, que al inhabilitarlo, como ha pasado en Venezuela, le trunca la carrera política un órgano administrativo y que le impide el ejercicio del sufragio activo y pasivo, activo para el que vaya y pasivo para los que voten por ese señor, y le está generando una vulneración del principio de soberanía. El caso colombiano acaba de implotarle en la cara la sentencia del caso Petro, y que no es la única, porque han habido otras sentencias. Hay una sentencia de un señor Salazar, también de la Corte Interamericana, que también planteó el problema de los cargos de elección popular, y no recuerdo el nombre exactamente, la senadora que venía siempre a Venezuela, que tuvo 2 inhabilitaciones. Piedad Córdoba. Piedad Córdoba. Ok, bueno, yo no me aprendo el caletre, pero eso tuvo 2 decisiones y le han dado palo 3 veces en la Corte Interamericana al Estado colombiano, y ha ratificado la idea de la posibilidad de inhabilitar para cargos de elección popular. Esos son sanciones de naturaleza disciplinaria. Entonces, no hay una respuesta única, dependiendo de la estructura legislativa. A veces puede ser configurada efectivamente. El bien jurídico, simplemente lo que se pretende establecer es la indemnidad posterior. La gran discusión aquí es que si ya se sancionó al sujeto con una sanción particular del tipo de responsabilidad que estamos hablando, disciplinaria o administrativa, bueno, la inhabilitación es un reforzamiento, es una sanción accesoria, es una dualidad sancionatoria. ¿Eso infringe el non bis in idem o no? Hay sentencias de la Corte Interamericana que ya reiterativamente han dicho que esto hay que verlo con mucho cuidado, y que, bueno, hay que ver, que pareciera que sí. De todas maneras, la insistencia de las legislaciones pareciera ir enmarcado a seguir creando cortapisas al ejercicio de ejercicio futuro de la función pública. Pareciera que siempre hay un pensamiento
la ritualidad punitiva en exceso, volviendo a un esquema prebecariano, es decir que mientras más rígida, mientras más dura, mientras va a cumplirse más los contenidos, lo cual no es verdad. Es la certeza de la aplicación de la sanción lo que da la interiorización del contenido. Efectivamente. Bueno, sí, yo pienso igual. Efectivamente, no es porque la sanción sea más dura que va a disuadir más a los eventuales infractores, ¿no? En cambio, sí, el saber que si lo hago voy a ser sancionado. O sea, que no debo hacerlo porque si lo hago, digamos, tipo, yo si me paso de las 50 millas en los Estados Unidos, sé que me van a poner la multa. Bueno, eso evita que yo vaya más de 50 millas. Eso es así. No te comas el semáforo. Nunca te vas a comer un semáforo en Estados Unidos porque hay 17 cámaras en cada semáforo y tienes la certeza que te van a tomar la foto de todos los ángulos. En cambio, aquí la ley de tránsito, ya sabemos, la ley de tránsito es una referencia que la luz del semáforo puede ser interpretada por cada uno dependiendo de la hora. Bueno, la ley de tránsito dice que no debemos tomar licor y te venden en la calle, en la misma cola, te venden cerveza. El fiscal de tránsito le pide permiso para dar la vuelta en las zonas prohibidas. El amarillo puede significar acelera, el rojo puede significar detente o acelera dependiendo de la hora, o si te paras, bueno, puede pasar cualquier cosa. El verde puede decir mejor frena porque puede venir un loco. Bueno, ya esos son desviaciones. Sí, absolutamente. Pues, sí, lamentablemente, pues, el derecho no está cumpliendo con su función, ¿no? Lamentablemente no está cumpliendo con su función de ordenar un poco la vida en comunidad. Es controlar conductas, obviamente, del derecho administrativo sancionador, controlar conductas para reforzar, obviamente, la protección de esos órdenes públicos particulares. Bueno, nada, pues yo veo pues que ya las preguntas que han sido respondidas, ya hemos abusado probablemente de Carlos Luis, que el pobre está convaleciente, pero hizo un esfuerzo y mírenlo, aquí está con nosotros, y pareciera pues que de verdad que no le pasó nada, porque está rozagante, ahí fresco, dispuesto para otra charla del mismo tamaño. Realmente lo que tuve fue una duda, aquí hay que tomar previsiones, porque un dolor de garganta, un dolor de cabeza, hay que protegerse por encima. Afortunadamente no era nada, pero bueno, tuve unos días ahí que tuve que prestarle atención, porque bueno, hay que proteger también a la gente que está alrededor de uno, pero no es que estoy convaleciente, que es muy grave, sino que tuve que pararlo, pues en ese día justamente tuve quebranto, entonces 2 pruebas anti-COVID para determinar todo. Afortunadamente no fue un falso negativo, fueron verdaderos. Bueno, nada, pues vamos entonces a darle las gracias a Carlos Luis por su charla de hoy, pues la verdad que nos dejó a todos con mucho interés en seguir analizando y profundizando en estos conceptos y sobre todo estar muy alerta con respecto al derecho positivo, ¿no? Es decir, todas las cosas nuestro derecho positivo, porque qué bueno cuando en los ordenamientos jurídicos, en los países, el ordenamiento jurídico está atento a los análisis, a las críticas, para tratar de ajustarlo a lo que es el criterio más sano, más razonable, pues emitido por los críticos, por la academia, en cambio, cuando la situación es otra, pues que por un lado van los análisis y por otro lado van las normas, entonces francamente pues, pasa eso, pues lo que decíamos ahorita, el derecho no está cumpliendo con la función que debe tener, ¿no? Entonces, si lo que se quería con la pena de la inhibición, de la inhabilitación era, digamos, hacer que el funcionario público sea más cuidadoso en el manejo de los bienes públicos, etcétera, yo no creo que eso sería bien bueno que se hiciera un estudio de campo, ¿no? Un estudio empírico para ver efectivamente qué efecto ha tenido. Yo estoy seguro que el efecto es otro y no es. Entonces, bueno, para eso no necesitamos este derecho. El derecho nos sobra si no va a dar los resultados que se espera de él, ¿no? Pero bueno, como justamente este tipo de actividades son aquellas que nos permiten insistir en el verdadero rol del derecho y en la necesidad de investigar y de precisar y de ir
discutiendo para lograr mejores estados de protección a la colectividad, pues bueno, seguimos haciéndolo. Así que esperamos pronto, Carlos Luis, tenerte por aquí de nuevo y nada, te agradecemos muchísimo el que hayas participado en la sala, en la salita Moles Cauvet virtual, que es la cátedra Moles Cauvet. Y bueno, voy a agradecer también a los asistentes, a los profesores que estuvieron con nosotros hoy, y a invitarlos de nuevo para la próxima cátedra Moles Cauvet, que tendrá lugar el primer miércoles del mes de octubre. Y bueno, agradecer también a nuestros coanfitriones, Universitas Fundación, tanto a su presidente, Julio Pérez, que siempre está ahí al lado nuestro, como dice él, siempre está contigo, Universitas, y también pues al personal técnico, como Alexandra, pues Víctor, que siempre están ahí también muy pendientes y no permiten que no hayan fallas técnicas. Y entonces, bueno, nada, pues muchas gracias y hasta luego.